Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a un acto más en la Biblioteca Nacional de España. Pero no es un acto más. Para nosotros esta tarde estamos intentando hacer un gesto para ayudar a la Fundación Hispano-Judía para empezar una andadura junto con la Biblioteca Nacional de España en cuanto a nuestra colaboración futura, para completar ese puzzle siempre inconcluso de la relación entre pueblos tan antiguos y para intentar reconstruir esa historia no siempre bien lograda. La Fundación y la misión de la Fundación Hispano-Judía es, como saben, es acercar las culturas hispanas y judías para la divulgación y el fomento y la promoción de la cultura judía, y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora. Para este cometido nos acompaña esta tarde una mesa importante. Yo me limitaré a presentar al presidente de la Fundación, al señor Haschel, y también al señor Cebrián, y después será el propio Cebrián quien, como moderador, presente finalmente a Darío Villanueva, que participa con nosotros recientemente en una exposición brillante sobre el Camino de Santiago, la Huella del Camino, y a la también académica de la señora Paloma Díaz Mas. David Haschel es MBA en International Business y Finanzas en la Universidad de Nueva York y es licenciado de la School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown en Washington. Trabajó en el Departamento de Finanzas Corporativas de Goldman Sachs en New York, pasando luego a trabajar en el Departamento de la Tesorería del Republic National Bank de Nueva York, actualmente HSBC. El señor Haschel dirigió las operaciones de Ensel Group en China durante 15 años y posteriormente fue CEO y también CEO de la división de la consultoría e inversión. Presidente del Consejo de Administración de Excel Group, miembro fundador de Georgetown Group de España, presidido por el rey don Felipe VI, patrón de la Fundación Juan Antonio Samaranch. Durante 9 años ha servido en varias fundaciones públicas, incluyendo la presidencia de la Comunidad Judía en Madrid. Por su parte, el señor Cebrián es miembro de la Real Academia de la Lengua Española y miembro, por tanto, del patronato de la Fundación Hispano-Judía. Cebrián fue elegido el 9 de diciembre del 96 académico de la RAE y, por tanto, también miembro de la ASALE. Tomó posesión el 18 de mayo de 1997 con el discurso titulado Memorias sobre algunos ejemplos para la transición política en la obra de Gaspar Merchol de Jovellanos, siendo respondido en nombre de la Corporación de la RAE, dando su respuesta el escritor y académico Luis Goytisolo. Desde entonces ocupa el sillón V mayúscula. Por su labor académica, la RAE y profesional como escritor y periodista, en enero del 15 fue investido doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ese mismo año, el 14 de julio del 15, la Embajada de Francia en España le concedía y le condecora con el collar del Comendador de la Orden de las Artes y las Letras. No les aburro más, será a partir de ahora el moderador de esta mesa quien presente a la señora Díaz Mas y a don Darío Villanueva. Muchísimas gracias. No sé si se me oye. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Biblioteca Nacional y por tus amables palabras. Cuando te estaba escuchando, todo esto sonaba muy bien como presentación, pero la verdad que lo que más me gusta de lo que he hecho es lo que estoy haciendo ahora mismo, que es el privilegio de estar presidiendo una fundación internacional, sita en Madrid originalmente, pero que también es muy activa en países de Iberoamérica, en esta hispanidad que siento que renace con fuerza en estos momentos y donde la identidad sefardí es una parte íntegra, por suerte, y por los esfuerzos también de personas como Darío, que quiero recalcar el esfuerzo que se hizo para llegar a febrero del 2018 por parte de Darío personalmente y la Real Academia Española de la Lengua, en lograr que el ladino, el judeo-español, se convirtiera en parte de nuevo de esa gran familia hispana, que era la pieza que le faltaba para completar el círculo, ¿no? Y de eso se trata justamente la labor que realizamos en la Fundación Hispano-Judía. Hoy veo a amigos como Juan Luis Cebrián, que además son miembros de nuestro patronato, y otros entre el público. Y francamente me doy cuenta del trabajo que hemos hecho en estos últimos años. Un trabajo que iniciamos con una idea ambiciosa de hacer un museo
el objetivo de ese museo era justamente poder trabajar desde un museo, desde un lugar permanente, físico, en una serie de iniciativas que lograran normalizar el hecho judío en España, que lograran conectar también a cada uno de los españoles con nuestra identidad judía. En parte, sin duda, es un elemento intrínseco de nuestra identidad. Y a pesar de no tener todavía el museo de una manera permanente y física, pues yo creo que hemos avanzado mucho. En este último año de COVID, felicité a Mónica, nuestra directora de proyectos, por haber logrado hacer 45 eventos en momentos difíciles y 45 eventos que han sido cibernéticos, online, ¿no? Bueno, pues eso es una prueba más de la resiliencia del equipo de trabajo que tenemos. Un equipo de trabajo que está repartido, como decía, en lugares como Israel, México, Argentina, Panamá o Nueva York. Por lo tanto, nosotros creemos que esa es una de las fortalezas que tenemos en nuestra fundación. Deciros también que tenemos mucha suerte porque en estos días que estamos celebrando en el judaísmo el Año Nuevo, Rosh Hashanah, Kippur una semana y pico después, y hoy, el día de Sukkot, la fiesta de Sukkot, pues estamos de suerte, decía, porque ya tenemos identificado el lugar, el emplazamiento para hacer nuestro futuro museo físico. Y eso es una gran noticia para nosotros, para nuestra fundación, y yo creo que para Madrid y para el mundo de habla hispana. Porque desde ese museo haremos todos los esfuerzos posibles para irradiar conocimiento, educación, tolerancia, empatía, toda una serie de valores que son, sin duda alguna, a los que aspiramos en esta fundación. Por lo tanto, es un momento de alegría para nosotros. Muy brevemente, quiero recordar que el judeo-español, y me gusta más la palabra judeo-español que ladino, porque a veces es muy difícil luchar contra lo que la gente termina considerando como una expresión, ¿no? Y nos va a costar mucho esfuerzo el quitar el elemento peyorativo a la palabra ladino. Pero judeo-español nace limpito. Es un bebé que nace de pie y que francamente tiene un potencial increíble. A mí me gustaría recordarle a todos los españoles pues que hay judíos en la península ibérica desde 3 siglos antes de Jesucristo. Por lo tanto, es alucinante pensarlo así, pero ha habido judíos antes que cristianos en la península ibérica, cuando pensamos que el cristianismo es absolutamente pues, un elemento esencial de la identidad española, pues recordemos que hubo durante 3 siglos previos presencia judía. También que no solo en esos años, pero los 1800 años que vinieron después, hubo una presencia judía potente en esos diferentes reinos, que además fue el lugar donde los judíos vivieron más años y más todavía que los que pasaron en el reino de Israel previamente. Por lo tanto, eso también define mucho el porqué de esa identidad tan arraigada a tierras ibéricas y que además, como vamos a recordar hoy, pues es un elemento identitario porque la lengua es emoción y ese es el patrimonio que se llevaron los judíos por todas partes del mundo y se lo llevaron hacia Turquía, hacia Oriente Medio, hacia África, hacia los Balcanes, hacia las Américas. Y me decía un amigo ruso, bueno, ucraniano, que se lo llevaron hasta Kiev. Los sefardíes llegaron hasta ahí. Por lo tanto, cuando hablemos de ese aspecto de Sefarad, hablemos de ese elemento global, pero también ese elemento emocional en el que unas personas se fueron de aquí de manera difícil, pero nunca se olvidaron y se llevaron una lengua que inmortalizaron en el tiempo y que nos dan a todos nosotros la oportunidad de conectar con un aspecto muy fuerte de nuestra identidad. Por lo tanto, desde la Fundación estamos realmente felices de estar aquí, de ser partícipes de algo tan importante desde la Biblioteca Nacional y sin más preámbulos me gustaría pasar la palabra a Juan Luis Cebrián. Gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por su asistencia esta noche y muchas gracias sobre todo a Paloma Díaz Mas y a Darío por participar en un acto que ha sido casi improvisado. Fue a finales, los últimos días de septiembre, cuando Mónica me llamó y me animó a hacer un acto de este género cultural, coincidiendo con la
fechas del Año Nuevo y del Kipur, etcétera, que ha comentado David, y realmente organizamos el acto en menos de una semana, ¿no? Y pensamos que era una buena idea dedicarlo precisamente al judeo español y aprovechar además así la oportunidad de que Paloma Díaz Mas había sido nombrada en abril miembro de la Real Academia Española, precisamente, entre otras cosas, por sus conocimientos, su investigación y sus estudios del lenguaje sefardí, del judeo español o del ladino, que efectivamente es una palabra que tiene luego una doble connotación en el diccionario, ¿no? Y a Darío Villanueva, porque fue Darío, como ha dicho David Achuel, quien más trabajó y con entusiasmo y tesón para crear la Academia del Judeo Español en Israel, que esperamos que próximamente además se incorpore a la Asociación de Academias de la Lengua Española, que reúne a 22 academias por todo el continente americano, pero también en Filipinas y en Guinea Ecuatorial. Paloma Díaz Mas es catedrática de literatura en la Comunidad Vasca, ha sido investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, precisamente se ha dedicado muchos años al lenguaje sefardí y, entre otras cosas, es la creadora o una de las impulsoras de la web Sefardí Web, que no sé si conocen todos los presentes, pero que merece la pena que le echen un vistazo. Como digo, en abril fue elegida académica de número de la Real Academia y esperamos que lea muy pronto su discurso de ingreso. Darío Villanueva fue decano y rector en la Universidad de Santiago de Compostela, como catedrático de filología que es. Dirigió la Academia Española durante 4 años y como tal fue presidente también de la Asociación de ASALE, la Asociación de las Academias de la Lengua Española, y miembro del Consejo de Estado. Es además correspondiente de la Academia de la Crusca en Italia y de varias academias de la lengua latinoamericanas. Y ambos dos son autores de muchos libros y de libros de éxito. Paloma es una novelista reconocida, con novelas que hacen referencia también a tiempos históricos, y Darío ha investigado sobre el lenguaje y el cine, entre otras cosas, hablando de lo que él llama filmoliteratura, y tiene un libro reciente contra el lenguaje políticamente correcto que ha causado mucha expectación y algunos debates. Cada uno de ellos va a hablar durante 10-15 minutos. Posteriormente podemos enhebrar un diálogo entre ellos dos y, por supuesto, contestar a las preguntas del público. Paloma tiene la palabra. Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Hispano-Judía el haberme invitado a participar en este acto y a la Biblioteca Nacional el habernos acogido generosamente en su auditorio. Bueno, de lo que voy a hablar muy brevemente es de lo que yo sé. Yo soy filóloga y he dedicado una buena parte de mi investigación a los estudios sefardíes desde el punto de vista de la lengua y sobre todo de la literatura. Entonces, lo que quería hacer es, bueno, simplemente trazar una breve panorámica histórica de cómo esos estudios de lengua y de literatura sefardíes han unido a españoles y sefardíes y cómo se han desarrollado los estudios sefardíes en España, en unas cuantas pinceladas muy rápidas porque es poco tiempo. Bueno,
partiré de los inicios del siglo XX hasta hoy, y hay que tener en cuenta que los primeros en prestar atención a la lengua y la cultura sefardíes fueron los filólogos hispanistas, porque la lengua fue un elemento fundamental en esas relaciones entre España y los sefardíes. Y ya en 1900, Marcelino Menéndez Pelayo, que fue mucho tiempo director de la Biblioteca Nacional, incluyó una sección de romances castellanos tradicionales entre los judíos de Levante en su antología de poetas líricos castellanos, que se publicó en 1900. ¿Qué romances eran esos? Pues fundamentalmente dos cosas. Unas romances que se habían publicado en la Revue des Études Juives por Abraham Danon, que era un rabino sefardí de estos que se llaman maskilim, es decir, ilustrados, que recogió y publicó una serie de romances de su propia tradición, de hecho, sefardí de Turquía, y 10 textos que habían sido recogidos por el que creo que es el primer español que recogió romances sefardíes, que era un escritor del siglo XIX, Carlos Coello, que hacia 1885 estuvo un tiempo en Estambul, donde su tío Diego Coello Quesada era embajador español ante la Sublime Puerta y aprovechó para recoger unos cuantos textos. Sin embargo, el mayor impulso a los estudios sefardíes y al conocimiento de la cultura sefardí por parte de los intelectuales españoles lo dio Ramón Menéndez Pidal. Para empezar, Ramón Menéndez Pidal siempre tuvo en cuenta la tradición sefardí en sus estudios sobre la literatura española y sobre todo sobre el romancero, y actuó, digamos, desde dos ámbitos. Por una parte, desde la Real Academia Española. Menéndez Pidal fue académico desde 1902 y fue director en dos periodos, entre 1925 y 1939, es decir, al final de la Guerra Civil, y luego otra vez de 1947 al 68, o sea, hasta su muerte. El interés de Menéndez Pidal por la cultura sefardí viene también determinado por la campaña que emprendió el senador Ángel Pulido desde 1904 en favor, una campaña política promovida desde el Senado y a través de los medios de comunicación también, y de dos libros fundamentales, el más famoso, Españoles sin Patria, que Pulido publicó y que logró sensibilizar a una parte de la intelectualidad española hacia la existencia de los sefardíes. Entonces, a través de eso, Menéndez Pidal también entra en contacto con el mundo sefardí. Los primeros, y por aquel entonces, además, Menéndez Pidal estaba haciendo sus estudios sobre la épica española, sobre el romancero, y formando con su mujer, María Goiri, el archivo del romancero. Entonces empieza a tomar contacto con sefardíes, sobre todo de Turquía, de los Balcanes y de Marruecos, y a pedirles que le envíen versiones de romances. Los primeros colaboradores de Menéndez Pidal en ese sentido son corresponsales de Ángel Pulido, ¿no? Durante la época en que Menéndez Pidal estuvo en la academia y en parte los años en que fue director, hubo varias acciones con respecto a los sefardíes. Por una parte, se nombraron varios académicos correspondientes sefardíes. En 1904, Jaime Bejarano y Abraham Danon, y unos poquitos años después, en 1907, José Benoliel. Y este último, José Benoliel, era un sefardí de Tánger que vivió muchos años en Lisboa, donde era profesor de lenguas, y que se convirtió en un colaborador estrecho de Menéndez Pidal, no solo en la cuestión del romancero, sino que, por ejemplo, es el autor de lo que hoy en día todavía es el estudio más importante sobre la jaquetía, sobre el judeo-español de Marruecos, que se publicó en varias entregas precisamente en el Boletín de la Real Academia Española desde 1926, me parece que es, en varias entregas, cuando Menéndez Pidal era director de la Academia. Por otra parte, también en ese periodo en que Menéndez Pidal fue director de la Academia, tuvieron lugar varios congresos de la ASALE, de la Asociación de Academias de la Lengua, en que
participaron sefardíes y se trató el tema sefardí. Por ejemplo, en Madrid en 1956, en Bogotá en 1960 y en Buenos Aires en 1964. Ya en la de Madrid, en 1956, se planteó la creación de una Academia de la Lengua Sefardí. Lo que pasa es que la cosa se quedó en el aire. Y fue muy importante en la de Bogotá de 1960 porque ahí es donde surgió la idea de crear en España un instituto de estudios sefardíes que en efecto se creó al año siguiente, en 1961, en Madrid. Por otra parte, Menéndez Pidal también impulsó los estudios sefardíes desde el Centro de Estudios Históricos y la Junta para Ampliación de Estudios, impulsando encuestas de campo. Por ejemplo, envió a Manuel Manrique de Lara y a Américo Castro a encuestar entre los sefardíes de Oriente y de Marruecos. Auspició el Archivo de la Palabra, que era un proyecto dirigido por Tomás Navarro Tomás y Eduardo Martínez Torner, de grabaciones de discos documentales. Esto era el año 31, es decir, eso era una nueva tecnología de la época, y ahí hay unas grabaciones de romances sefardíes cantados por dos sefardíes, que eran dos chicas que estaban estudiando en Madrid, dos chicas de Tetuán que estaban estudiando en Madrid y que cantan una serie de canciones sefardíes. Menéndez Pidal también publicó el catálogo en 1906, 1907, un primer catálogo del romancero sefardí, y a partir de todo eso, pues, lo que es la escuela de Menéndez Pidal de estudios sobre el romancero y sobre la literatura de tradición oral, siguieron esa estela del maestro, prestando atención a la cultura sefardí a través del romancero. Durante la época del protectorado español en Marruecos se hicieron varios trabajos impulsados por gentes muy diversas. Por ejemplo, aquí en la Biblioteca Nacional se conserva el inmenso legado de Tomás García Figueras, que era un militar, historiador, español, y que estuvo muchos años en Marruecos, donde fue delegado encargado de asuntos indígenas y ocupó varios puestos importantes. Entonces, en ese legado de García Figueras, que es enorme, hasta el punto de que dio pie a la creación de una sección de la Biblioteca Nacional, que es la sección África, pues ahí hay también una pequeña colección, bueno, pequeña, de unos 100 romances distintos, como unas 200 versiones recogidas por García Figueras en Marruecos en unos años tan especiales como 1937 y 1938. Estaba, es decir, en plena guerra civil en el protectorado de Marruecos, un militar español se dedicó a recoger romances sefardíes con la colaboración de varias personas, entre ellas varias maestras sefardíes que eran maestras en escuelas españolas en Marruecos, ¿no? Otro que hizo también trabajos de campo fue Arcadio de Larrea, un musicólogo, y, importante, Manuel Alvar, que fue miembro de la Real Academia Española y que hizo encuestas de campo y estudió mucho los cantos de boda y los romances y también las endechas sefardíes, ¿no? Lo que pasa es que en los años 60 hay un cambio radical en los estudios sefardíes, en la orientación de los estudios sefardíes. Hasta entonces los investigadores, los intelectuales españoles se habían centrado sobre todo en la literatura de transmisión oral, hasta el punto de que todavía hoy hay mucha gente que piensa que la literatura sefardí es sobre todo canciones, romances, cuentos populares, etc. En los años 60, desde dos polos, desde la Universidad de Granada por una parte y desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas por otra, se empiezan a impulsar los estudios sobre la literatura sefardí aljamiada, es decir, la literatura en judeo-español escrita con letras, con caracteres hebreos. En la Universidad de Granada, fundamentalmente por dos profesores, David Gonzalo Maeso y Pascual Recuero, y en el CSIC, porque a raíz de ese Congreso de la Salle de Bogotá de 1960, en el 61 se crea un instituto de estudios sefardíes que luego se incorpora enseguida al Instituto Benito Arias Montano, que es el Instituto de Estudios Hebraicos. Así fue durante muchos años el Instituto de Estudios Hebraicos del Consejo, ¿no?
Entonces, ahí se empiezan a impulsar una serie de iniciativas. Se hace un simposio de estudios sefardíes en el año 64. Se hace una exposición bibliográfica sefardí mundial aquí en la Biblioteca Nacional. La revista Sefarad del Consejo empieza a publicar muchos artículos y trabajos sobre la cultura sefardí. Y el impulsor fundamental de todo esto fue Jacob Hassan, que era un sefardí de Ceuta con formación de semitista al que le traen especialmente para fundar ese Instituto de Estudios Sefardíes, ¿no? Entonces, en ese núcleo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se forman una serie de investigadores, se impulsa mucho, sobre todo, la transcripción y edición de textos aljameados sefardíes para darlos a conocer a los lectores españoles o hispanohablantes, ¿no? De ahí salimos toda una corriente de sefardistas españoles, entre los cuales me cuento. Por ejemplo, mi tesis doctoral me la dirigieron Jacob Hassan y Manuel Alvar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues ha empezado a haber una cierta continuidad de los estudios sefardíes que hoy sigue teniendo como núcleos la Universidad de Granada y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero que ahora mismo hay bastantes jóvenes profesores que han recibido esa formación y que desde distintas universidades son profesores en general de lengua y de literatura españolas, pero prestan atención a la literatura o la lengua sefardí en sus investigaciones, lo enseñan a sus alumnos y constituyen una forma de difusión de la cultura sefardí en el ámbito académico y del conocimiento de la cultura sefardí. Esto era lo que yo quería decir, pero es que además me han pedido una cosa muy difícil, que es que lea algo en judeo español para que se oiga. Yo, claro, no soy hablante de judeo español nativa. Hay una cosa que me cuesta mucho trabajo hacer, que es, y que no lo voy a intentar, que es imitar la peculiar entonación del judeo español, que tiene una entonación muy característica, diferente según los lugares, pero muy cantarina, y eso yo, lo siento, no lo sé hacer. Procuraré atenderme a la fonética, que como ustedes oirán, mantiene la fonética del castellano medieval, aunque luego, como oirán también, hay muchas influencias de otras lenguas. ¿Qué es lo que voy a leer? Pues voy a leer el último texto que conozco que se ha publicado, el más reciente que se ha publicado en judeo español, un fragmentito. Este verano, la Academia Nacional del Ladino de Israel, que es una academia correspondiente de la española y de la cual hablará Darío Villanueva, ha publicado un folletito con su norma ortográfica. Tanto para cómo escribir el judeo español con el alfabeto hebreo, cómo escribirlo con el alfabeto latino, y también hacen una propuesta de ortografía para la jaquetía, el judeo español de Marruecos, que hasta el siglo XX ha sido una lengua ágrafa. Se hablaba pero no se escribía. Entonces, voy a leer un pequeño fragmento de la contribución a ese folleto de David Bunis, un gran lingüista, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que escribe en judeo español, y aquí habla, por ejemplo, de cómo el alfabeto hebreo era el que sentían los sefardíes como el propio para escribir el judeo español. Y solo muy tardíamente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el XX, se empieza a escribir el judeo español en letras latinas. Dice: desde la Edad Media y fin a la mitad del XIX siglo, textos escritos en la lengua tradicional, la de los sefardín, quiere decir en judesmo o ladino o judeo español, para meldadores que profesaban abiertamente la religión judía, se escribieron siempre en letras hebreas. Los judesmoparlantes se identificaban con dichas letras, dándoles nombres como letra judeca, letras judesmas, letras judías, caracteres judíos, en nuestra lengua, en judesmo con letras de Rashi, letras hebreas o hebraicas, caracteres hebreos o rabínicos, Rashi, las letras santas o simplemente nuestra letra o nuestros propios caracteres. De otra banda,
a la Aleph Bet latina daban nombres que mostraban disidentificación o identificación con el otro, como por ejemplo letra de Goyim, es decir, letra de no judíos, o escritura de Goyim, o la señalaban en oposición a las letras judías, por ejemplo, los caracteres Rashi contra los latinos. Entonces, bueno, esto es un texto académico, nunca mejor dicho, en todos los sentidos, escrito hace unos meses en judeo español, simplemente para que se hagan una idea un poco cómo suena la lengua. Muchas gracias. Darío, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo estoy muy agradecido por esta invitación que se me hace para intervenir precisamente en este acto en un lugar hacia el que siento una gran admiración, que es la Biblioteca Nacional. Soy yo el que debe de manifestarse beneficiado por la invitación, que no ha sido ningún compromiso molesto en modo alguno. En primer lugar, por venir de la Fundación Hispano-Judía, de la que yo solo puedo traer aquí experiencias muy positivas. En segundo lugar, porque la llamada procede de Juan Luis Cebrián, que además de compañero de academia es un admirado escritor e intelectual para mí desde hace muchísimos años. Y, por supuesto, en tercer lugar, por el asunto del que se trata. Yo no tengo la erudición y los saberes de Paloma y, por lo tanto, no puedo aportar nada en la línea de lo que ella solo ha insinuado, porque podría estar enseñándonos cosas extraordinariamente atractivas e informativas y noticiosas durante mucho tiempo. Pero me quiero atar a dos referencias que de pasada ha hecho David, y sobre ellas voy a construir mi intervención, que procuraré que no sea larga. David ha hablado de América hispana, de Hispanoamérica, donde hay una presencia de los sefardíes muy considerable, con colonias importantísimas en países tan importantes también para nosotros como Argentina o México, entre otros. Y luego él también, creo recordar que en algún momento, y era inevitable, ha hecho referencia a la emoción. Hispanoamérica y la emoción son dos vectores en lo que yo voy a decir, y enseguida me explico. No soy persona de lágrima fácil, pero pueden ustedes creerme que hace ya muchos años, la primera vez que escuché un programa de la Radio Exterior Española dedicado al mundo sefardí, hablado, por supuesto, en sefardí, y con música, con canciones, con poemas en esa lengua, sentí una emoción que fui incapaz de contener, cosa que me sigue ocurriendo cuando escucho lo mismo. Y con posterioridad hice todo lo posible para poder escuchar un programa verdaderamente ejemplar a este respecto, que venía de Israel, que era el programa derivado de un periódico sefardí, que era el Aquí Jerusalem, de Moshe Shaul, que era un gran locutor para transmitir en su propia lengua, que también es nuestra, toda esa emoción que yo percibía. América. Desde el año pasado se están conmemorando con intensidad, y el proceso va a continuar, las independencias americanas. Desde el año 1820, en años sucesivos. Este año, de manera muy intensa, México está presente en esas conmemoraciones. Pues bien, 50 años después de esas fechas fundamentales en la historia de América y también en la historia de España y en la historia de la humanidad, la Real Academia Española hizo un documento que es verdaderamente admirable, en donde hay un párrafo que he intentado memorizar, en donde dice: los lazos políticos se han roto para siempre. De la tradición histórica misma puede, en rigor, prescindirse. Ha cabido la desdicha
de la hostilidad hasta del odio entre España y la América que fue española. Pero una misma lengua hablamos, de la cual, si en tiempos aciagos que ya pasaron usamos hasta para maldecirnos, hoy hemos de emplearla para nuestra común inteligencia, aprovechamiento y recreo. Esta frase de 1870 fue la que inspiró un movimiento que cuajaría inmediatamente después con la creación de la Academia Colombiana de la Lengua Española en 1871. Por lo tanto, está de cumpleaños el sesquicentenario de la decana de las academias de Asale, que es precisamente la colombiana. Y luego vendría un rosario de creaciones de academias, no solo las americanas, sino también la filipina en el año 1924, para ya en nuestro pasado siglo XX crearse incluso, aparte de la puertorriqueña, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y en la época en que a mí me tocó dirigir la institución, yo me empeñé en que cerráramos el círculo de todas las academias posibles del español, que es algo que ninguna lengua en el mundo tiene. No tiene una organización semejante a esta, ninguna de las grandes lenguas de cultura del mundo. Y para ello insistimos y lo logramos por encima de la problemática política que siempre suele estar por detrás de muchas de estas aventuras, que hubiera la academia del único país de África que tiene el español como lengua oficial y en donde el español está en este momento francamente muy vivo, que es Guinea Ecuatorial, que pasó a ser la 23ª academia de la lengua española y ya está constituida, pero me parecía que era imprescindible cerrar el círculo con la 24ª. Y la 24ª Academia no era otra que la Academia del Judeo Español, la Academia del Ladino, del Judezno, de la lengua sefardí. Y a ello nos pusimos y el resultado fue muy positivo, creo yo. ¿Por qué he hecho esa cita del texto de 1870? Porque ahí se dicen las cosas muy claras. A veces la historia, que puede ser terrible, produce efectos positivos en determinadas direcciones. Y concretamente, los académicos de 1870 mencionan la lengua como el bálsamo que podía curar la herida del odio, del enfrentamiento y de la guerra entre los españoles y los americanos. Algo parecido es lo que ocurrió, evidentemente, con el judeo español. Estamos partiendo de una situación terrible, la expulsión de 1492, precedida 100 años antes, por ejemplo, por otro episodio terrible que tuvo lugar en Sevilla contra la comunidad judía, que estaba arraigada y formaba parte de nuestra textura social desde mucho antes. Y sin embargo, de nuevo, la lengua fue la que actuó como un elemento de sublimación de esa tragedia, de esa violencia, de esa incomprensión hasta extremos inaceptables que se produjo por parte de la sociedad y el poder español en aquel momento. Un texto poético escrito por un poeta judeo-español, Abraham Capón, que murió en el año 31, estuvo en Sarajevo, él era de origen búlgaro, que se titula La casa nuestra. Algunos lo consideran algo así como, en fin, la gran oda a España escrita en el siglo XX por un judeo español, por un sefardí. Y unos versos de ese poema dicen: a ti, España ben querida, nosotros, madre, te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos, aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno. No
estancamos de amarte, no paramos de amarte. Y está, por supuesto, la referencia a la lengua, que fue, sin duda alguna, la bandera de esa identificación que los sefardíes llevaron por el mundo adelante en medio de todas las tragedias de la historia que no solo les afectaron a ellos, pero que ahí están. Yo recuerdo un libro de un escritor holandés, C.S. Nottebohm, que se titula Cómo ser europeos, en donde él cuenta que tuvo conciencia de que era europeo el día en que los alemanes bombardearon su casa en las proximidades de Ámsterdam. Ese día, según él, siendo niño, dijo: yo soy europeo. Esto que está ocurriendo es lo que me hace sentirme como tal europeo. Y comienza una guerra en la que, por cierto, el padre de C.S. Nottebohm murió en el frente. Pues, en fin, algo parecido es lo que sucede aquí. Hay fechas atroces, las hemos mencionado, el 1391, el 1492, pero también hay fechas mucho más amables. Creo que fue muy importante en su momento, en el año 86, una vez instaurada la democracia en España, el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. También el acuerdo que en su día se tomó en el año 2006 de celebrar en un día del año la memoria del Holocausto como ceremonia de Estado por parte del Reino de España. Pero no cabe ninguna duda de que el hito quizás más importante y trascendente a este respecto fue la Ley 12/2015 para el reconocimiento de la nacionalidad española a los herederos de la tradición sefardí. Y cuando esa ley se aprobó con una exposición de motivos que es tan hermosa como esa exposición de motivos de la Academia Española de 1870, nosotros nos sentimos estimulados a cerrar el círculo de las academias del español en el mundo, abordando ya de una vez por todas la creación de la Academia del Judeo Español radicada en el Estado de Israel. Porque todas estas academias que estoy mencionando tienen su sede en un país, en un Estado, ¿no? El único en el que la lengua española no tiene carácter de oficial es los Estados Unidos de América del Norte, que no tiene, por cierto, ninguna lengua oficial. Si uno va a la Constitución norteamericana, encuentra que allí no hay ninguna definición de lengua oficial. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que yo argumento. En el Estado de Israel tenía que crearse una academia y esa academia tenía que ser la 24ª de las academias de la lengua española, con todas las características y singularidades que el judeo español representa. Y eso me referiré últimamente después del siguiente argumento que quiero expresar, que no es más que una exposición cronológica de cómo transcurrieron las cosas. En el año, lo que decidimos fue crear la Academia del Judeo Español por el mismo procedimiento por el que se había creado la colombiana, la mexicana, la ecuatoriana, la guatemalteca, la costarricense, etcétera, etcétera. Eso fue lo que en 1870 la Academia estableció, en un documento muy hermoso por el párrafo y otros que les he leído, pero muy breve y muy escueto en cuanto a sus artículos. Entonces, todo arrancaba con que la Academia Española nombrase a un número suficiente de académicos correspondientes en el país en donde se llegaría a crear una academia propia. Entonces, nosotros en el año 16, al año siguiente de la ley, creamos 10 puestos de académico correspondiente que recayeron en personalidades del estudio y de la práctica del judeo español, 8 de ellas residentes en el Estado de Israel y 2 en Suiza, una y otra en Italia, 2 destacadas investigadoras sobre el judeo español. Con ese nombramiento ya teníamos el germen
para que, según el procedimiento establecido en 1870, esos académicos correspondientes de la española, que tienen derecho a participar en todas las actividades de nuestra academia aquí en Madrid, elevaran la propuesta de la creación de una academia propia en el estado de su residencia, en este caso en el estado de Israel. Pero por el camino había que hacer otras cosas, ¿no? Yo sabía que en el Estado de Israel había un organismo que era la Autoridad Nacional del Ladino, un organismo oficial, y evidentemente nosotros no podíamos iniciar el proceso al que me estoy refiriendo sin hablar con la Autoridad Nacional del Ladino, exponerle nuestra idea y ver cómo respiraban al respecto. Hubo un encuentro entre los máximos representantes de este organismo y la Real Academia Española, ya digo, en el año 17, y luego también inevitablemente fue muy importante el contacto, el asesoramiento con el entonces embajador de Israel en España, David Kuttner, que entendió enseguida de lo que iba. Él es persona de procedencia argentina, por lo tanto todo fue extraordinariamente fácil, pero nos garantizó que nuestra iniciativa no causaría incómodo a las autoridades del Estado de Israel, lo cual hubiese sido, en fin, francamente, una catástrofe. Todo lo contrario, tuvimos en ese sentido comprensión, apoyo y ayuda. Y así, en el año 2018, gracias al apoyo precisamente de la Fundación Hispano-Judía, que acababa de ser constituida, pudimos convocar aquí una convención académica del judeo español. Invitamos a un grupo muy considerable de especialistas en judeo español procedentes de Israel y de otros países y también, por supuesto, de España, y juntos abordamos los asuntos de tipo lingüístico y académico que correspondía, pero evidentemente detrás de aquello había el propósito que se consumó el último día de la firma de una declaración de todos los asistentes a favor de que se llegara a constituir la academia, lo cual era un aval importante para volver otra vez a Israel y conseguir, como se consiguió en el año 19, el apoyo del Ministerio de Cultura de Israel hacia final de año. Se aprobó la vía para la creación de esa academia vinculada pero independiente de la, la Agencia Nacional del Ladino y su cultura. Y así, en el año 2020 se hizo ya la constitución oficial de la Academia, se eligieron sus cargos directivos, sus 22 académicos, 22 porque la Academia Española tiene en este momento 46 sillones. Comenzó con menos, cada uno de los cuales identificado con una de las letras del alfabeto, y luego se doblaron con las minúsculas. La Academia del Judeo Español tiene 22 sillones porque son 22 las letras que se utilizan en la escritura del judeo español, desde los caracteres, por supuesto, hebreos, aunque en sus estatutos se admite la posibilidad de incrementar en 7 más los sillones en virtud de un tiquismiquis fonético en relación con algunas de estas letras, lo cual me parece bien y estoy seguro de que se acabará haciendo. Y ello, por supuesto, después de que la Real Academia Española aprobara los estatutos, tal y como decía el reglamento de 1870 de la Academia del Judeo Español, y la declarara academia correspondiente de la Real Academia Española, de manera que todos los académicos de la Academia Nacional del Judeo Español / Ladino de Israel son a la vez académicos correspondientes de la Academia Española. Y como decía Juan Luis Cebrián, en este momento solo falta dar el último paso, que es un paso fundamentalmente beneficioso
para el español en su conjunto y para la Asociación de Academias de la Lengua Española, que es cerrar el círculo, alcanzar la perfección de ese número mágico de 24 entidades en donde la que faltaba ya la tenemos constituida y simplemente ahora va a ser, mediante un procedimiento que necesita sus plazos, ratificada como participante en ASALE, en la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y termino con algo que dejé apuntado hace un momento. Evidentemente, cuando hablamos de Academias de la Lengua Española, yo no tengo ninguna reserva en incluir bajo ese rubro al ladino, al judeo español, al judezno, como queramos llamarlo, pero igualmente respeto extraordinariamente las singularidades excepcionales que esta lengua tiene en relación al español estándar de hoy en día. De manera que, lejos de nuestro propósito desde el principio, está forzar una asimilación del judeo español al español estándar. El judeo español tiene que seguir siendo lo que es. Es cierto, y todo hay que decirlo, que aunque las cifras bailan, el número de hablantes en este momento de judeo español está decreciendo. Algunos, los más optimistas, me desmentirás, Paloma, si no digo nada, hablan de 500.000, pero hay otros que sitúan la cifra muy por abajo. Pero Israel ha sido capaz de hacer un milagro lingüístico, que es convertir el hebreo, que era una lengua que ahí estaba, pero que tenía una utilización fundamentalmente ritual, religiosa, convertirlo en una lengua viva, hablada. Es como si nosotros fuésemos capaces de resucitar el latín, algo parecido. Bueno, pues eso nos da esperanza de que quizás en algún momento el judeo español pudiese recuperar un mayor número de hablantes. Lo que sí es cierto, e igualmente Paloma no me dejará mentir, es que la cantidad de centros dedicados al estudio de la tradición cultural, lingüística y filológica del judeo español, no solo en Israel y en España, sino en muchos otros lugares del mundo, es verdaderamente impresionante. Y hay alumnos, hay investigadores cada vez más interesados en ello, más publicaciones de tipo científico, más recopilaciones, más establecimiento de corpus literarios de procedencia oral o de procedencia escrita y también más propuestas relacionadas con ese asunto grave para todas las lenguas, cuál es el asunto de la ortografía, es decir, cómo transformar en grafemas los sonidos con los que se habla. Y esto, en el caso del judeo español, pues plantea una serie de perspectivas verdaderamente extraordinarias para los científicos de la lengua. En suma, creo que igual que hemos mencionado fechas tristes y terribles, también podemos ahora compensar tantos males con fechas amables y positivas y con acciones que han ido por el buen camino y no por el malo. La acción de la Fundación Hispano-Judía es clarísima a este respecto. Hay otras que están en la misma brecha positiva, por ejemplo, la asociación del presidente Nabón, que ha ofrecido incluso el espacio para una sede propia de la Academia, no exactamente en Jerusalén, pero donde tiene la ubicación. Y Tel Aviv. Está también, por ejemplo, el Instituto Salti, que lleva el nombre de su fundador y patrocinador, en la Universidad de Barilán. Está también, claro, en fin, la tradición en el Instituto, en el Centro de Investigaciones Científicas y lo que quizás faltaba, también lo hemos tenido, que es la implicación de la Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española para que finalmente podamos cerrar ese círculo mágico y maravilloso de una lengua que reúne 24 esfuerzos nacionales a favor de ella, en donde no solo hay una gran dispersión geográfica, sino también está Asia, está África y está
América, además de Europa, no solo hay dispersión geográfica, sino que a través del judeo español nos llegan los efluvios del tiempo. Es como si la historia cobrara una vida y una presentualidad maravillosa, magnífica, extraordinaria, ante la cual es muy difícil no sentirse emocionado. Muchas gracias. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No veo manos levantadas. Yo le quería agradecer, no sé si quieres comentar algo de lo que ha dicho Darío. No, no, me parece muy bien. No. Le quería agradecer a Paloma y a Darío su intervención y terminar explicando que no sé si son 500.000, 400.000 o 600.000 los hablantes, pero sobre todo en América Latina hay cada vez más un reverdecer de la literatura en judeo español. Juan Gelman, que no era judío, hizo un libro de poemas en judeo español y en castellano, hace ya muchos años. Y hay algunos poetas y algunas poetisas muy reconocidas, probablemente la más famosa ahora es Miriam Moscona, que es hija y nieta de búlgaros que salieron corriendo de Bulgaria porque llegaba Hitler, que ha publicado en los últimos 10 años 2 obras en judeo español que han tenido mucho éxito y que yo personalmente leí, y no es tan difícil el judeo español, sobre todo si lo lees al lado del castellano moderno. Entonces, lo que a mí me sorprende es, cada vez que hablas del judeo español, todo el mundo te dice, pero si eso ya no lo habla nadie, no sé qué y tal. Pues lo habla más gente, hay un movimiento literario en torno al judeo español, desde luego en América Latina, y estoy seguro que con la incorporación de Paloma y la permanencia de Darío en la academia va a darle un nuevo impulso a ello. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a la Fundación Hispano-Judía por organizar este acto y muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias y buenas noches.